Por ejemplo, el hecho de pasar de la niñez a la adolescencia y lo que es clásico ¿Eso también se considera un duelo? por supuesto, son duelos, porque afectan. Fíjense ustedes con respecto a la adolescencia, por ejemplo, ¿no? Cuán impactante es, porque tiene que pasar a ser adultos y les cuesta hacer ese tránsito, porque dejan de ser, por ejemplo, dejan de ser ya adolescentes para ser adultos. Entonces, ese tránsito Se considera un duelo. Ahora, díganos, licenciada, ¿qué es? ¿Por qué usted se dedicó a hacer esta parte del duelo? ¿Por qué entró en usted? O sea, ¿qué pasó? Sí, mira, contarles un poco que yo vengo de otra profesión. Ajá. Yo soy también enfermera. Entonces, a lo largo de 11 años de carrera, trabajaba en el Almenara. Yo trabajaba con pacientes en un área de cirugía cabeza y cuello, mando saludos. Saludos a la Almenara, porque en verdad es una profesión. 11 años. Sí, entonces ahí estaba muy en contacto con personas que tenían cáncer y muchas de ellas fallecían en muchas áreas que he trabajado. Entonces a mí me conectaba mucho con con los familiares de los pacientes que fallecían. Al inicio, yo muy jovencita, lloraba. O sea, me conmovía, me movilizaba muchísimo las emociones, pero no estaba siendo de alguna manera profesional para sostener a los demás. Claro, entonces, es que también eres humana y claro, tú como enfermera puedes desarrollar toda tu profesión, pero la parte emocional que te impacta, porque ¿cuántas personas estamos preparadas para resistir el ver a alguien más sufrir, ¿no? Alguien que ha perdido un ser querido, un familiar, en cual sea la circunstancia, muy doloroso. Y entonces eso requiere definitivamente una preparación previa. Y entonces, ¿qué pasó? Y entonces pasó esta etapa de... Te dijiste, ya no quiero sufrir. Ya no quiero de sufrir. Me dediqué varios años a mis hijas y un día dije, quiero estudiar algo, quiero empezar a trabajar, que me había metido ya también a estudiar repostería. También vendí bocaditos, postres. ¿Es tu emprendimiento de catering, de bocaditos? Sí, un poco de eso, pero mi deseo era conectar con personas. O sea, te quedó ese clavito en una manera de decir que tú te quedabas con esa situación de que por qué te sentiste y cargabas con esas emociones y te sentías como que, creo yo, frustrada al no poder darles ese apoyo a estas personas. Y te volvió a despertar, ¿en qué momento? Y después de que dejé enfermería y continué con otro rubro, decía, no. Lo mío es conexión con la gente, apoyar a la gente, acompañar a la gente en estos procesos, ¿no? Entonces estudié psicología. ¿A qué edad te iniciaste a estudiar psicología? Psicología, calculo como a los 38 años. ¿Y eso fue difícil hacerlo? ¿Cómo fue esa decisión? La verdad que iniciar la carrera me emocionó y dije, vamos adelante, lo hago. Pero tenía mis hijas en la adolescencia y en la niñez. Y eso fue un golpe bastante fuerte, el enfrentarme a la maternidad, a ser ama de casa y también estudiar. Claro. Porque yo había estado en toda la etapa de enfermería donde yo no entraba con la tecnología, no sabía ni utilizar la computadora, porque en mis años mozos no había, eran máquinas de escribir, y todos mis años de profesión, ningún contacto con la computadora, así que empecé de cero. Y me costó, pasé lágrimas y luego ver... Tuviste que vivir cada duelito para poder cerrar. ¿Cuáles fueron mis duelos? A eso voy, porque tienes que cerrar me imagino yo, no soy la experta, pero es como que para poder dar el siguiente paso tienes que cerrar con esto de una manera... ¿Y hay un cierre así, como que aquí se cerró y aquí inició? ¿O es un proceso? El duelo es un proceso. O sea, tiene sus etapas. ¿No? Tiene sus etapas. Te dicen que son 7 etapas, ¿no? Yo manejo con 4, pero se trabaja con 5 también. Pero la primera, ¿cuál es? La primera fase es la del shock. Entra el shock,
algunos lo conocen como la etapa de negación, ¿sí? Pero yo lo empaqueto en algo, en shock, negación y pánico. Shock, negación y pánico. O sea, el shock es cuando en el momento, bueno, si en caso fallece alguien, es como que te quedas en shock, te quedas así, ¿no? Todavía no reaccionas. Claro, o sea, a mí me ha pasado, o sea, me quedé así horas de horas y no sabía aceptarlo. Eso fue con Eduardo, con mi esposo, que falleció, me llamaron por teléfono y me dijeron, y después ya no sé, cuando yo pensaba que ya iba a salir, ¿no? O que ya se iba a recuperar, un hombre muy fuerte. Y en eso que yo escucho esto, pues me quedé hecho, pero también me pasó con mi mamá. Cuando mi mamá fallece yo tenía 10 años. Entonces yo no lo podía creer. O sea, ahí era para mí negación. O sea, es porque, bueno, un niño de una manera lo capta, de un adulto lo capta diferente, ¿no? Porque yo de niña es como que un momento lloré un ratitito y después es como que no pasó. O sea, yo sentía que mi mamá todavía estaba viva y iba a podía ir a mi casa y después de la escuela iba a estar ahí cocinándome. O sea, yo tenía esa esperanza y mi hermana más chica todavía tuvo otra... Y mi hermana grande tuvo el shock, que no hablaba, no lloraba, se encerró en el cuarto. Entonces sí fue muy fuerte. ¿Qué reacciones hay en esta primera fase de negación o de shock? Justamente es esto lo que ella contaba. No hay como contarlo con una experiencia, ¿no? Tal cual lo que tú decías. Me llega la noticia, entro en shock, me bloqueo. Es un bloqueo, ¿no? Entonces, ¿por qué pasa esto? Porque nuestra psique, nuestra mente necesita protegerse de esto que es tan impactante. Se protege y es como un stop momentáneo. Ok, o sea, hasta que asimiles, lo procesas. ¿Y eso normalmente en cuánto tiempo lo tienes que procesar? Claro, no hay tiempos específicos, va a depender de cada uno. Hay algunos que no entran tanto así en este shock tan impactante, no pasa eso. Son, por ejemplo, en el momento, pasan horas y ya están, ¿no? Asimilando. Pero hay otros que sí, les puede durar hasta semanas. Entonces es normal que te dure ese shock, pero si pasa semanas y sigues con eso, ya no es normal. ¿Qué es lo que pasa en ese momento? O sea, ¿qué es lo que te debería hacer esta persona? Si ven que pasa unas 2 semanas y sigues todavía como que con negación de que no aceptas que esta persona pues ya no está, ¿no? En este caso, a perder a alguien, ¿no? O que esta situación todavía, o puede ser también en una relación de parejas, ¿no? Que muchas veces estás con una persona y ¡pum! Te separa, la persona se va y tú te quedas en shock porque no sabes qué hacer y sientes que va a volver. Entonces, eso también es negación. Eso es negación. Miren, estamos aprendiendo. Entonces, eso solo debe durarte 1 o 2 semanas. No podemos poner tiempos. Okay. O sea, con tiempos, a veces inclusive yo ahora que llevo más este tipo de pacientes, evito poner fases, porque el duelo lo caminamos de manera muy personal, muy particular. Yo puedo, por ejemplo, querer apoyar a Astrid en caso que suceda, tenga un problema de duelo, pero yo no puedo mirar desde mi experiencia, porque ella es una persona individual, diferente a mí, porque hay contextos detrás que van a hacer que esto que me está pasando sea mucho más fuerte o más llevadero. O sea, es más como un acompañamiento. Es un acompañamiento. Okay. Y es mejor que sea personalizado. Ajá, claro, es porque muchas veces decimos, yo sufrí igualito, mira esto. Terrible. No, pero ocurre, pues, porque uno ya se la sabelo todo, ¿¿no? La sabelo todo, no, pues ya lo viví, no, ya te va a pasar, ya 2 semanas. Okay, es que nadie puede saber cómo sientes a través de tu piel. Exacto. Es individual, es tu propio proceso y tú misma vas a tu ritmo también, ¿no? Y entonces en el acompañamiento, si somos familia y están duelando nuestra familiar o nuestra amiga, este acompañamiento es escuchar. A veces no es hablar, ¿no? No es a veces con las palabras, tú eres fuerte, mira, poderosa, que sí está bien, pero no en ese momento. En el duelo, para salir del duelo, necesitas duelar. Okay, duelar es sentir el dolor. O sea, tienes que sufrirlo. Es como si tienes que sufrirlo hasta que se agote. El momento. Vamos a separar el sufrimiento con el dolor. El dolor es natural. O sea, ¿un dolor no es sufrimiento? No. A ver, es que ya están las expertas y yo como público normal. Explícame. Un dolor no es sufrimiento, pero si yo sufro cuando me duele. No. El sufrimiento es mental.
Ok. ¿Y cómo? Por ejemplo. Ay, mi esposo decía, todo es mental. El frío es mental. No, pero el dolor no, El dolor es mental. Así me No, decía. el dolor Eso es el natural. Claro, el dolor es natural. Es inevitable que frente a una pérdida no te duela. Y lo que queremos es escapar de eso porque es feo. Sí, Es feo, pero necesitas O atravesar. sea, yo nunca había sentido eso de que quiero morir. O sea, en algún momento dije, ¿yo qué hago aquí? O sea, sentí un dolor en el corazón que me estacaba así, pam, pam. O sea, en verdad lo sentí. O sea, fue un momento muy difícil. Porque estabas en ese proceso. Pero yo Súper. jamás en mi vida habría dicho que yo iba a sentir algo así por alguien. Entonces yo sentía que mi corazón se estrujaba. Así cuando dicen que te rompen el corazón, así lo sentí. O sea, en verdad es un Exactamente. dolor que no quisiera en mi vida volver a Y sentirlo. cuando ¿Y ese eso es malo? dolor, ese dolor natural por la pérdida que, por ejemplo, ella sintió ante la pérdida de su esposo, cuando es un sufrimiento. Cuando, por ejemplo, utilizas los pensamientos, por ejemplo, yo no voy a ser capaz de vivir sin él. Entonces te sientes válida, te sientes menos, te sientes incapaz, y eso está está incrementando Sufrimiento. el dolor, pero que ya se llama sufrimiento, ¿no? Sí, yo en realidad nunca sentí eso de que yo sino yo quería morirme en sentido porque sentía el dolor que me ahorcaba el corazón. Exacto. Pero nunca pasó por mi mente, o sea, ay, sin él no puedo vivir. No, o sea, eso sí creo que, gracias a Dios todavía por nadie. Pero sí es un dolor que creo muchas personas, ahora en pandemia, porque en pandemia Sí. muchos hemos perdido personas que hemos amado en nuestra vida, ya sea un familiar y muy cercano, tu pareja, ay, hijos, o sea, yo sí le temo mucho a ese dolor y le temo muchísimo al dolor de que en algún momento mi hijo, alguien de mis hijos se vaya antes que yo, o sea, yo creo que eso sí, no creo soportaría, no lo creo, ahí sí yo creo que diría me voy. Es que sí, para mí yo creo que ese es el dolor de más fuerte. Uno de ¿no? los Porque dolores más uno puede decir, fuertes. ¿cómo dice? Al hijo, ¿cómo se le dice cuando fallece? O sea, si era mi ex, suegro, mi ex hijo no existe, o sea, es lo único que llevas en tu vida Sí. y que le das vida, entonces a Sí, estas sí. madres. Y sin embargo, comentando esto que acabas de decir con respecto a hijos, realmente es un dolor el acompañar inclusive a estas personas. Qué difícil es acompañarlas, porque cuando ni siquiera lo has vivido, todavía mucho más difícil, ¿no? Sin embargo, hay mujeres maravillosas que han logrado resurgir después de este dolor, que tienen que hacer todo el proceso, luego hay aceptación, y después de esta aceptación, el hacer cosas, pero ya para otros. Y hay unos casos muy bonitos. O sea, que transformas ese dolor Compártenos una experiencia. Directa de yo acompañar a alguien que murió o sea, yo como terapeuta a un paciente no he tenido por el momento. Sin embargo, puedo contar de una experiencia de unos casos que cuando yo llevo algunos cursos de gente que, por ejemplo, hay un grupo que ha creado unas cajitas en las que entregan, por ejemplo, en casos de muertes de bebés, entregan como juguetitos, ¿no? Ok. Juguetitos, y que tienen las indicaciones más o menos de qué hacer, porque hacen todo un ritual, exacto, Para despedirse. para despedirse. Ah, ok. O sea, hacen dinámicas con rituales, cosas muy emocionales. Muy emocionales. Para poder decir, ahora se me va. O sea, como que significativas, ¿no? Significativas en nombre de ese hijo perdido, ¿no? Ah, Hay, por ejemplo, personas que había una que le gustaba tejer mucho. Entonces, se puso a tejer y sacó como una frazadita, y a partir de ahí dijo, yo voy a empezar a dar frazaditas a aquellas que están pasando por un duelo de sus hijos, y regala. Entonces, se juntan un grupo de personas, de mujeres,
se ponen a tejer y cada vez que se enteran de que hay alguien que tiene una pérdida, van y regalan. Y se sostienen. Y se sostienen. Ay, qué bonito. Entre mujeres, entre personas, entre familias, porque también incluyen los hombres, de poder sostener a estas personas. Porque creo que el mejor acompañamiento es de aquellas personas que han pasado por esto. Sí. Y ahora, y dime, por ejemplo, en el caso, la segunda, ya la primera era la negación, el shock. La segunda, La segunda yo lo pongo como todo un paquete de todas estas emociones a las que mal llamamos como emociones negativas. No existen las emociones negativas. ¿no? No existen. ¿Cómo? ¿Cuál sería Podríamos- una emoción negativa, por ejemplo? A las que conocemos como emociones negativas y yo las podría poner como las emociones densas o incómodas, pero no que son malas, negativas. Son, por ejemplo, la tristeza, el enojo. ¿Por qué consideramos a la tristeza y el enojo como negativas? ¿Y qué es lo que nos vienen a enseñar? Las consideramos negativas porque son incómodas, porque nos fastidian, porque no Pues las tenemos queremos, miedo. pues tenemos Culturalmente hemos aprendido a tenerle miedo a sentir tristeza, Sí, ¿no? Por ejemplo. sí, sí. Y entonces, ¿qué es lo que necesitamos reconocer en estas emociones, en la tristeza, en la rabia, para verlas desde otra manera, como emociones válidas que están ahí para mostrarnos? Mira, si hablamos dentro del contexto de duelo, la tristeza lo que va a hacer es apoyarnos a drenar, ayudarnos a drenar. Claro, porque yo escuché que dicen que el llorar es bueno porque botas el cortisol. O sea, porque generas que tú botas una... Porque te liberas a través del llanto, Ajá, ¿verdad? pero científicamente también, porque al momento que botas la lágrima, no sé si genera algo que te está botando de tu cuerpo, que al final que cuando ya no tienes eso, pues ya te sientes más tranquilito. Y sí, a mí yo siempre digo, llora. Yo he llorado, no, bueno, pues hay veces incluso pasó un año y seguía llorando. O sea, no me podía recuperar, pero ya no tenía ese dolor, pero sí, cada vez que me acuerdo, pues obvio lloro. Y hasta ahorita. Sigo llorando, pero es porque sencillamente pues eso es parte de que te acuerdas y dices, bueno, pues ya. Y lo tengo que aceptar. Imagino que varias personas que están en casita ahorita viendo el programa también han pasado de alguna manera y tienen que aceptarlo porque al final la vida continúa. Y hay otro tipo de duelos también, por ejemplo, cuando hay personas que han hecho un emprendimiento y no ha funcionado, han tenido un revés financiero, ha pasado un imprevisto y la empresa pues ocurrió que ya no está. Entonces un siniestro o algo se me ocurre, o un temblor, un terremoto X. Entonces, ¿cómo manejar ese tipo de circunstancia a través del acompañamiento en duelos? Miren, una cosa antes quiero que entiendan que cuando se está en duelo, se hace acompañamiento, no es una terapia. Entrar en terapia es cuando ya pasó más entre año y medio a más, y yo sigo con la misma intensidad enganchada, ¿no? Con la misma frecuencia, con la misma O sea, duración. no quieres sacar la ropa de la persona, no quieres cerrar el siglo, sigues pensando que no puedes tocar esto, no, porque a él le gustaba así, no, o sea, con cosas que no te dejan avanzar, sino que te cierras a seguir viviendo, así no esté la persona, piensas que es como darle una ceremonia que tú no cambies, y no es así. Entonces, La persona que te ama va a querer que tú... O sea que Proceses. es como que hay dos etapas, dos momentos en los que tú, como profesional de duelos, puedes brindar. Una es el acompañamiento. El acompañamiento que le das en el proceso, en el proceso. el proceso mismo del dolor. Exacto. Sin algunos que te llaman y dicen, quiero por favor que usted me acompañe porque no quiero sentir el dolor. Quiero dejar de llorar. Y bueno, lo primero que les digo es, no voy a hacer eso, porque si te voy a acompañar necesitas pasar por este dolor, ¿no? Entonces es parte del llanto, es parte del expresar, es bueno expresar. Y lo más importante es sentirte acompañada. Acompañada. Esta sensación de no estás sola, o sea, hay alguien que puede acompañarte a que tú puedas transitar tu tristeza. Sí. Parece lindo. Sí, sí. Entonces tú haces acompañamiento a las personas para que todo el público sepa que ella, nuestra licenciada, pues acompaña en ese momento cuando ve que alguien no puede pasar ese momento y sigue ahí, pues obvio hay que comunicarse con esta Lucy.
psicóloga, Luz Liliana Torres. Aquí el gatito está que nos visita, de seguro uno nos quiere decir algo. Pero sí es importante que todos sepamos que si el duelo hay que pasarlo. De alguna, quieras o no, lo tenemos que pasar. Si no, vamos a seguir viviendo en ese momento. Sí, ¿no? Una vez que pasas todo esto que es incómodo con todas estas emociones, incluyendo la culpa, porque hay mucha culpa, siempre está presente la culpa. Muchísima. ¿Por qué? ¿Por qué siempre la culpa? O sea, pero sí ocurre, o sea, Sí. ocurre muchísimo. Muchísimo, Así porque no hay hayas tenido cosas- nada que ver. Porque, y eso ahí va la mente. Porque la culpa va a la mente, porque dices, hubiera hecho algo, Exacto. o no le hubiera dicho algo, por cosas que no has dicho, o por cosas que has dicho, porque no sabías que se iba a morir, pero empiezas a crearte historias de que tú hubieras logrado hacer esto, entonces no hubiese pasado. O sea, algo que ya pasó y que no voy a poder cambiar. y Y tampoco que estoy como que en un pensamiento recurrente de, pero le hubiera dicho, o por qué se lo dije, o por qué no fui, o por qué no hice. O sea, esto, ¿no? Que atrapa mucho, a mí me ha pasado también, ¿no? Ocurre, por ejemplo, cuando cierras un ciclo de pareja, cuando cierras un ciclo, ponte, se va un familiar de viaje y tú dices, me hubiera despedido, hubiera hecho esto para hacerlo más significativo. Sí, ¿No? Hay distintos. ¿Qué tipos de duelos hay además? ¿Cómo es el duelo de alguien que se va del país, por ejemplo? el duelo del el hecho de estar, claro, estar yo lejos, estaba separado lejos de de mi país. familia. Claro, claro. Te ¿Cómo digo ha que yo sido? he vivido todo. Yo también soy Yala. todo. Ya. No, es que en verdad, estar fuera, al inicio, bueno, con trabajo no lo sientes mucho. Cuando estás, pero en el momento que descansas, o estás en un momento donde no tienes el trabajo y no tienes a la familia al costado, y sientes que tus hijos no es suficiente el amor que solo que tú les das, que ellos necesitan tener un desenvolvimiento con su familia. Entonces, es un duelo horrible porque tú te quedas ahí y uno tiene que ser muy fuerte para poder salir de adelante, y ahí viene la culpa. Entonces, la culpa, yo creo que sí, tenemos que hacer un tema de la culpa, porque eso tiene toda frita. Tenemos que volver a invitar culpable. específicamente por el Sí. tema de la culpa. No, es que encima en pandemia hubieron tantas personas que fallecieron de la noche a la mañana que tú no sabías que si la persona iba a regresar, y te sientes culpable porque de alguna manera pues no hiciste esto, no dijiste esto, no te despediste, o no lo trataste bien, o le dijiste cosas feas, o te peleaste, o no sé, o sea, mil cosas que pueden pasar. Y yo sé que todo el mundo, y si no cerramos esas heriditas, si no pasamos al siguiente paso, vamos a ¿Qué seguir puede ocurrir calándolo, ¿no? cuando no cerramos bien, o no sanamos, o no nos recuperamos bien de nuestros duelos? ¿Qué pasa? en nuestra vida? El duelo se va a enquistar y por lo tanto se convierte ya en un duelo patológico. ¿Qué quiere decir? A ver, ¿qué quiere decir? Que te empiezas a desconectar de ti misma, de tu propia vida, ¿sí? Porque ya no quieres salir, ya no te dan ganas de hacer cosas, o sea, te aferras al pasado. Entonces, cuando ya te aferras al pasado por tanto tiempo, vas a entrar en depresión. ¿Cuánto tiempo es más o menos entendible que una persona está haciendo su proceso de duelo? Mira, va a variar de persona a persona, pero se aceptan de 6 meses hasta año y medio. O sea, Pasado año y medio, ya. ojo a todas las personas que ves que tu familiar o tú estás ya año y medio y no cerras ese siglo, necesitas ya buscar un acompañamiento, ir a un especialista para que de esa manera puedan apoyarte pues en terminar, porque si no vas a seguir cargando y la vida sigue, la vida continúa, y es como decir, ¿no? Si tú no cierras esto, pues no te van a venir cosas nuevas. ¿Cómo puedes identificar que alguien, digamos, después de 5 años, no ha cerrado su duelo? Por ejemplo, y es curioso que a veces sucede que hay alguna cosa no tan impactante en el proceso de su vida que de repente empieza la persona, por ejemplo, a sentirse como angustiado, por ejemplo, ¿no? Siento una angustia, pero no sé por qué. Me va bien el trabajo, me va bien acá, pero no sé qué es. Y, por ejemplo, mirando, te das cuenta que ha fallecido compañero de trabajo, pero que con él no ha tenido una relación muy pero te marcada. afecta. Y le mueve. Pero te afecta en demasía.
Ah, Y eso entonces significa ahí que hay un duelo pendiente que cerrar. es como que que no algo te cerrar. despierta. como Te la ley del despierta. A mí me pasó esta experiencia que me la compartía un terapeuta físico y me mencionaba de que se había despertado con un sueño que le ponía muy triste, de que en su sueño su mascota, una perrita, se perdía y que él sentía el temor y la preocupación porque se pierda. Entonces le pregunté si es que él tenía una mascota, dijo no. Y que entonces, ¿qué mascota? ¿Has tenido una mascota? Sí. ¿Hace cuánto? Uy, ya hace como 10 años. ¿Qué pasó? Se murió cuando yo estaba de viaje. Y entonces, no quiero hablar de eso porque se le brillaban los ojos. ¿Puede ser eso un duelo que no ha sido trabajado? Claro, claro. Por ahí ejemplo, quedado. mira, para cerrar, yo tenía un perrito que se llamaba Bobby, y todo lo ¿verdad? Y viene y lo atropella el carro, o sea, y le quebró en ese tiempo, pues yo era niña, tenía 11 años, 12 años, y le quebró pues su espaldita, entonces el perro ya no podía caminar, lo llevé a mi segundo piso, todas las noches para que él durmiera, lo tenía que dormir con él en la sala. Entonces, habrá pasado una semana, yo no dormía. Y todas las noches me lloraba para yo dormir con él. Y me quedaba durmiendo con él ahí en la sala, en el piso. Hasta que un día le dije, Bobby, ya no quiero ir, ya estoy cansada. Al día siguiente murió. Y eso es algo que todavía lo llevo en mi interior, mi inconsciente tal vez, ¿no? Porque ¿Te hizo sentir? me hizo sentir pues de que yo lo había deseado que se fuera. O sea, que yo le había dicho que se vaya y lo maté con mis sentimientos. Entonces dije, qué mala soy. Y eso me hacía sentir que yo era mala, ¿no? Wow. Y eso es peor, porque encima te sientes y te vuelves mala. No, mentira. No, me sentí que ya no quise volver a tener un perro. O sea, eso dije, yo no quise. Y por eso ahorita yo reniego, porque tengo mis perritos. Bueno, uno que me dejó, pues, el amor de mi vida. Y que, pues, yo en realidad lo cuida mi hijo. Y el otro perrito, pues, lo tiene mi otro hijo en México. Entonces, pero yo por mí no tener animales, porque eso me dejó muy marcada. De que ¿Podría ser que hay algún tema de duelo por trabajar como pendiente o...? No lo sé, tendríamos que hablar. Ah, mira, mirando ya. para... Wow. Yendo Vayan buscando revisando un poquito primas y para primos atrás. qué cosas hay que siguen transitando con tristeza, que podría ser una pérdida que no se ha transitado como debe de ser. Y si es así, si lo reconoces, puedes contactar con Luz Liliana Torres, psicóloga, terapeuta gestal, especialista en duelo, para darte la oportunidad de transitar tu duelo, cerrar y aperturarte a una mejor vida. Hoy que es el día, conmemoramos el Día de la Mujer, ¿cuál es tu mensaje para aquellas mujeres que te están escuchando? Que se valoren, que se sientan que pertenecen al grupo en el que están, que se empoderen, porque todas tenemos la capacidad de crecer, de seguir adelante y en el camino, hablando de duelos, también dejemos y permitamos que también estén en nosotros, que somos toda persona, todo ser humano, somos emocionales, así que vengan las emociones que necesitan venir. Eso también es de mujeres poderosas. Wow. Bueno, muchísimas gracias, mi estimada Luz Torres. Y a todos los amigos, por favor, ahí están, dónde ubicarla, dónde contactarla, para cualquiera de las